intestinos tanto delgado como grueso. Y la siguiente clase, de forma teórica, vamos a ver lo que son las glándulas anexas al tubo digestivo, que son el hígado, el páncreas y el vaso. ¿Bien? Entonces, al finalizar la clase, ustedes van a reconocer las estructuras anatómicas que conforman el tubo digestivo, lo que son las vísceras básicamente que están en relación al sistema gástrico. ¿Bien? Entonces, primero, ¿por qué es importante que nosotros entendamos cómo se produce el cáncer gástrico? Porque nosotros vamos a, bueno, cuando el paciente venga con una dolencia, una condición que nosotros tengamos que medicar a ese paciente, la gran mayoría de veces nosotros vamos a medicar a ese paciente por vía oral. ¿Qué es lo que pasa? La gran mayoría de medicamentos que nosotros recetamos van a pasar por el estómago y van a inhibir ciertas enzimas que van a estar dando protección al estómago. Así que se vamos a entender un poco más adelante. Entonces, primero, vamos con la primera estructura que vamos a revisar el día de hoy, que es el esófago. ¿Muy bien? Primero, el esófago es una estructura de transición que va a estar conectando a la cabeza y el cuello con el tórax y el abdomen. ¿Bien? Entonces, es un conducto músculo-membranoso que comunica la faringe, que se encuentra en el cuello, con el estómago, más o menos a nivel de la T10 o la T11. Más o menos a este nivel, donde está la T10 o T11, ahí va a comunicar el esófago con el estómago. Al igual que la arteria aorta, va a presentar porciones, dependiendo del lugar en el que están. Por ejemplo, si te estoy diciendo de que el esófago, comienza su transición en el cuello, pasa por el tórax, perfora el diafragma y llega al abdomen, ¿cuántas porciones tiene? 4 porciones. Tiene una porción cervical, que está en el cuello, una porción torácica, que está en el tórax, una porción diafragmática, que va a perforar el diafragma, y una porción abdominal, que es la que va a estar en el abdomen. Y tiene 4 porciones en eso. Tiene aproximadamente una longitud promedio de 25 centímetros y a lo largo de todo su recorrido va a tener estrechamientos y ensanchamientos. Vamos a encontrar que tiene 3 estrechamientos. Uno cricoideo, perdón, 4. Uno cricoideo, otro aórtico, otro bronquial y otro diafragmático. Nosotros tenemos en el cuello un cartílago que se llama el cartílago cricoides. Ese cartílago cricoides lo que va a hacer es ajustar justamente la porción en la que está pasando el esófago. Es por eso que a nivel del cartílago cricoides hay un estrechamiento. Siguiente estrechamiento, justamente en el callado de la aorta, justamente porque tengo 2 estructuras por delante, van a aplastar un poco el esófago, dando el siguiente estrechamiento, que es el aórtico. Vamos a encontrar el siguiente, que es justo en la carina, tirando para el bronquio principal izquierdo, donde encontramos el siguiente estrechamiento, que es el bronquial. Y finalmente, cuando perforan el diafragma, justamente estas fibras del diafragma van a ajustar, apretar al esófago y van a dar el último estrechamiento, que es el diafragmático. Por su contraparte, tenemos 3 estrechamientos. El crico aórtico, que va a estar entre el cartílago cricoides y la aorta, toda esta porción de acá es dilatada. El bronco diafragmático, que va entre los bronquios y el diafragma, toda esta parte de acá es dilatada. Y el subdiafragmático, que viene inmediatamente por debajo del estrechamiento diafragmático, que viene a ser esta porción de acá. Entonces tengo 4 estrechamientos y tengo 3 dilataciones. ¿Está bien? Y también se dice que el esófago es un embudo precárdico, porque recordemos, ¿cómo se llama la estructura del estómago que está en relación con el esófago? ¿Cómo se llama la estructura del estómago que se conecta con el esófago? El cardias. ¿Bien? Es por eso que se le conoce también como un embudo precardíaco, no porque tenga que ver con el corazón, sino porque está en relación cardíaca. Entonces, la superficie interior del esófago va a ser blanquecino. Todo el tubo esofágico va a ser blanquecino con pliegues mucosos que van a estar constantemente segregando líquido de lubricación para que el bolo alimenticio pueda fluir a lo largo de todo el esófago.
Vamos a ver que tiene 4 porciones, como ya le mencioné: la porción que está en el cuello es la porción cervical, la que está en el tórax torácica, la que perfora al diafragma es la diafragmática, y esta pequeña, la que está en el abdomen, la porción abdominal. Y vamos a encontrar que tiene dos extremos: un extremo superior que conecta con la faringe y un extremo inferior que conecta con el estómago. Ahora, la porción cervical por delante va a estar relacionada con la tráquea, con el músculo externo tiroideo, que es el músculo del cuello, con la glándula tiroides y con la arteria tiroidea inferior. Por detrás de la porción cervical del esófago vamos a encontrar a la columna vertebral, específicamente a la columna cervical. Y hacia los lados vamos a encontrar a la glándula tiroides, a la arteria o ambas arterias tiroideas inferiores, al nervio laríngeo recurrente, acá lo puse al revés, que es el nervio laríngeo recurrente, y el tronco simpático, que es ese estructural. Eso vamos a encontrar como relación hacia los lados del esófago. En la porción torácica vamos a encontrar por delante primero la tráquea. También vamos a encontrar por delante al bronquio izquierdo y a los ganglios intertraqueobronquiales. Bien, a los intertraqueobronquiales. Y finalmente, en la parte más inferior encontramos al pericardio. Por detrás del esófago vamos a encontrar a la columna vertebral, al conducto torácico, a la vena ácidos menor y mayor, y a las arterias intercostales derechas. Estas de acá, las arterias intercostales derechas, y a una parte de la arteria aorta, aquí, en la parte más posterior, más inferior, a la arteria aorta. Hacia los lados, hacia la derecha, vamos a encontrar a la pleura mediastínica derecha y al callado de la aorta. También como a la vena ácidos y al nervio vago. Y hacia los lados, hacia la izquierda, a la pleura y al pulmón izquierdo, y a la arteria aorta descendente, en la parte más inferior. ¿Bien? Y también al nervio vago. También vamos a encontrar por ahí el nervio vago. La porción diafragmática es la porción más pequeña de todas y es la que se encuentra justamente perforando aquí el músculo diafragma. Ahora, el que esta porción esté rodeada por el músculo diafragma, a mí me va a dar un esfínter. Un esfínter es una estructura muscular que va a estar presionando un espacio para evitar de que el contenido regrese. Bien, aquí se está formando el esfínter esofágico inferior. Nosotros cuando comemos, ¿no? Tomamos agua, comemos cualquier cosa, el bolo alimenticio ingresa por el esófago y cuando llega aquí, el esfínter esofágico inferior se abre, deja pasar la comida y para que no se regrese, se cierra. Bien, un esfínter es cuando un espacio ocluye. Y finalmente la porción abdominal por delante va a tener al nervio vago izquierdo y al lóbulo izquierdo del hígado. Por detrás encontramos al nervio vago derecho y a los pilares, tanto derecho como izquierdo del diafragma, y a la arteria aorta abdominal. A la derecha encontramos al lóbulo caudado del hígado y a la izquierda encontramos al fondo gástrico. Recordemos que es esta parte de acá, la parte más elevada del estómago es el fondo gástrico. Bueno, encontramos en la parte izquierda del esófago. Ahora, en cuanto a una constitución anatómica, el esófago a su largo de su recorrido va a tener 3 capas. Una túnica muscular que va a estar compuesta por fibras extensas, externas, o longitudinales, unas fibras internas que son circulares, estas de acá, unas fibras estriadas, que son estas de acá, y las más internas son las fibras lisas. Estos músculos que están aquí en el esófago, ¿qué tipo de músculos serán? Músculo liso. Bien, tú lo puedes controlar y van a ser contracciones lentas y sostenidas. Ahora, los movimientos que hacen estos músculos en el esófago, muy bien, se van a llamar los movimientos peristálticos o movimientos del peristaltismo, que son estos movimientos que constantemente van a hacer que el esófago
se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje, para que el bolo alimenticio pueda ir pasando. ¿Muy bien? No sé si les ha pasado alguna vez que han tenido tanta hambre que se han embutido un gran pedazo de comida y luego sienten como el bolo alimenticio va bajando despacito, despacito, despacito. Entonces, si no fuese por los movimientos peristálticos del esófago, ese bolo alimenticio se queda ahí. ¿Muy bien? Es por eso de que este músculo liso tiene que contraerse lenta y sostenidamente. Luego tenemos una túnica media, que es esta de acá, que es la túnica celulosa. Y finalmente, la que entra en contacto directo con el bolo alimenticio es la túnica mucosa, que es blanquecina, gruesa y resistente. Está compuesta por epitelio pavimentoso estratificado, tiene un cobre muscular mucosa y hay glándulas mixtas seromucosas, que son las glándulas esofágicas, que son estas chiquititas de acá, que van a segregar un líquido de lubricación justamente para que el bolo alimenticio, además de los movimientos peristálticos, pueda tener mejor resbale al momento de que pasa la comida. Bien, chama de los movimientos peristálticos y el líquido de lubricación que está siendo producido por las glándulas esofágicas. Además, estas glándulas esofágicas también, cuando tú comes bastante azúcar, o comes, por ejemplo, yo qué sé, algo bien dulce, como un turrón o una gaseosa cargada de azúcar, estas glándulas esofágicas reconocen que estás tomando o ingiriendo algo con bastante azúcar y le mandan una señal al páncreas para que incluso antes de que llegue la comida a la segunda porción del duodeno, ya el páncreas vaya segregando la insulina del jugo pancreático para poder combatir o aliviar esa carga de azúcar grande que te estás ingiriendo. Muy bien, trabajo de las glándulas esofágicas. Vamos a encontrar que el esófago es un órgano altamente irrigado e inervado. Primero, cuando hablemos de vísceras, tanto torácicas como del cuello o de todo el cuerpo, van a estar todas inervadas por este nervio de acá, que justamente lo llamaron el nervio vago porque es el que más trabajo tiene. El nervio vago va a ser el encargado de inervar a todo el sistema gástrico. Específicamente al esófago lo está inervando el tronco simpático y el nervio vago. ¿Bien? Aquí está. Y en cuanto a la irrigación del esófago, va a estar dada principalmente por la arteria tiroidea inferior y las arterias bronquiales, principalmente esta. Luego también la arteria aorta torácica va a emitir unas arterias que son las arterias intercostales y las arterias esofágicas, que también van a irrigar al esófago. Finalmente, la arteria aorta torácica también me da las arterias diafragmáticas inferiores, que también van a irrigar al esófago. Bien, pero la irrigación principal viene a cargo de la arteria tiroidea inferior, las bronquiales y por la arteria aorta torácica. Las venas que van a recoger sangre del esófago, es el plexo submucoso y el plexo perisofágico, que van a recoger la sangre del esófago y van a drenarlos en los troncos venosos del cuello. Y finalmente vamos a encontrar un plexo de mallas longitudinales que van a ser las encargadas de darle alimento linfático a el esófago. ¿Bien? Listo. Entonces, hasta aquí esófago, ¿claro? ¿Sí? Perfecto. Ahora, antes de entrar a lo que es el estómago y los intestinos, nosotros tenemos que primero repasar un poco de lo que es el peritoneo. Pregunta, ¿el peritoneo cuántas hojas tiene? 2 hojas. ¿Cuáles son? La parietal y la visceral. La parietal en relación a quién está? A las paredes del abdomen. ¿Y la visceral? A las vísceras. Bien. Ahora, nosotros tenemos tipos de peritoneos. Primero, tenemos las láminas o fascias, que son la formación peritoneal simple. O sea, el peritoneo que vimos hoy día, que está en relación al diafragma, el peritoneo que está en relación a las vísceras, que vamos a ir viendo la siguiente semana. Es el peritoneo simple, fácil, de toda la vida. Peritoneo parietal y peritoneo visceral. Luego, voy a tener una hoja peritoneal que va a unir a los órganos con la pared del abdomen.
¿Esto para qué? Por gravedad los órganos no caigan. Este tipo de peritoneo va a contener películas vasculares y nerviosos y se les conoce como mesos. ¿Bien? Entonces, los mesos son aquellos repliegues de peritoneo que van a unir órgano con pared. Luego, tenemos aquellos repliegues peritoneales que van a unir órgano con órgano. A eso se les conoce como epiplones. ¿Bien? Se les conoce como epiplones. Ahora, tanto los mesos como los epiplones van a contener un contenido vascular y nervioso. O sea, por ahí pasan arterias, por ahí pasan venas, por ahí pasan nervios. Pero ¿qué pasa si es que o en esos mesos o en esos epiplones no pasa un componente vascular o nervioso? Se les conoce como ligamentos, que no contienen un pedículo vascular importante. Y finalmente van a haber depresiones del peritoneo, como la serosa, que se hunde en ciertos puntos de la pared y los órganos, y van a formarme estructuras como el fondo del saco, las fositas, los canales, las bolsas, los divertículos y las cavidades. Que eso lo vamos a ir viendo, son estructuras puntuales que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, de la vida del curso. ¿Bien? Pero importante esas tres definiciones de acá, estas estructuras. ¿Bien? Ahora, los mesos y los epiplones y los ligamentos, depende de qué estructuras unan, van a recibir un nombre distinto. ¿Bien? Por ejemplo, lo vieron hoy día con la doctora en la práctica. ¿Cómo se llama aquel meso que une al yeyuno con las paredes del abdomen? Que contiene las arterias yeyunales. ¿Cómo se llama el meso que une al yeyuno con las paredes del abdomen? El mesenterio. ¿Cómo se llama aquel meso que va a unir al colon transverso con las paredes del abdomen? Mesocolon transverso. De igual forma, con el colon ascendente y con el colon descendente. Eso ya lo vamos a ir viendo. Pero lo que quiero que entiendan ahorita es que los mesos y los epiplones y los ligamentos van a recibir un nombre específico dependiendo de qué estructura son. Entonces, vamos primero con el estómago. ¿Cuál es la ubicación topográfica del estómago? Epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Bien, a ver, vamos a repasarlo acá. Primero, toda esta parte, la parte más abultada, ¿cómo se llama? Fondo gástrico. Esta de acá que se une con el esófago. Cardias, esta parte vertical. Cuerpo, esta parte horizontal. Antropilórico. Y esta parte que une con el duodeno. Y ahora, todas estas estructuras se encuentran en el epigastrio. ¿Menos quién? El fondo gástrico es la única estructura que se encuentra en el hipocondrio izquierdo. ¿Bien? Luego, más o menos mide entre 25 por 12 por 8 centímetros y tiene una capacidad aproximada de 1300 centímetros. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a tener una estructura externa, una configuración externa del estómago y una configuración interna del estómago. En cuanto a la configuración externa, ya me han mencionado todas las estructuras que hay, pero además voy a encontrar esta escotadura de acá que está entre el esófago y el fondo. ¿Cómo se llama? Esta escotadura, o este ángulo del cardias, y esta de acá que está en relación al cuerpo y al píloro, ángulo del píloro. Luego, hacia medial encontramos esta curvatura de acá, ¿cómo se llama? Curvatura menor. Curvatura menor, y esta grande. Mayor. Mayor, perfecto. Ahí quedó. Ahora, la cara anterior del estómago va a estar en relación primero al diafragma, a la altura de la quinta, sexta, séptima y octava costilla izquierda. También va a estar relacionado con el lóbulo izquierdo del hígado, porque recordemos que en la cara posterior inferior del lóbulo izquierdo del hígado tenemos la impresión gástrica, donde se apoya el fondo gástrico, y también se relaciona con la pared anterior de la pared del abdomen, formando un triángulo que se llama el triángulo del alma. La cara posterior del estómago se relaciona con el vaso, con el riñón izquierdo y con la cápsula suprarrenal izquierda. Además, también en la parte más inferior, con el páncreas, con todas las partes menos con la cola,
no, perdón, con todas las partes, con el cuerpo del páncreas, porque la cabeza y el cuello están en lo que se llama el duodeno, con el cuerpo del páncreas, con el duodeno, con el colon transverso y con el mesocolon transverso. Vamos a encontrar que el estómago tiene un orificio superior o esofágico, que es el que va a conectar con el esófago, más o menos a nivel de la T11. Y su aspecto interno es más o menos radiado. Y encontramos un orificio inferior o duodenal a nivel de la L1, más o menos con el estómago vacío, que va a conectar con el duodeno. En la extremidad izquierda, hacia superior, se va a relacionar con el corazón y el pulmón, y por detrás con el vaso, riñón y la cápsula suprarrenal, y por delante con el colon. Y en la extremidad derecha se va a relacionar con el duodeno, con el páncreas y con el hígado. Ahora, el estómago va a tener su peritoneo visceral, que va a envolverlo, y se va a proyectar formando tres epíclones. El epíclon gastrohepático, que es este de acá, que está uniendo la curvatura menor con el hígado. El epíclon gastroesplénico, que me va a unir a la curvatura mayor con el vaso. Y el epíclon gastrocólico, que me va a unir al estómago con el colon transverso. Y finalmente va a tener una túnica muscular que está compuesto por tres tipos de fibras. Por las fibras longitudinales, estas de acá, que son las más superficiales, por las fibras circulares, que son las medias, y por estas fibras que son las fibras oblicuas, que son las más profundas. ¿Bien? En cuanto a una configuración interna, vamos a encontrar este canal de acá, que está uniendo al esófago con el duodeno, que se le conoce como el conducto gástrico o canal gástrico, y vamos a encontrar todos estos pliegues de acá. ¿Cómo se llaman esos pliegues? Pliegues gástricos. ¿Cuál es su función? ¿Qué se le llama? ¿Hay o qué? ¿Qué se le llama? Jugo gástrico. Bien, se agregan jugo gástrico. Que el jugo gástrico esté principalmente compuesto por ácido clorhídrico y pepsina, y es un tema más histológico. Anatómicamente se agregan jugo gástrico. ¿Bien? Jugo gástrico. Y finalmente, en el extremo inferior, conectando con el duodeno, encontramos este esfínter. ¿Cómo se llama? Esfínter pilórico, que está por dentro del esfínter pilórico. Eso básicamente. Ahora, en cuanto a la irrigación del estómago, el estómago va a recibir irrigación principalmente de dos arcos arteriosos, o por dos partes. Va a recibir irrigación por la curvatura menor y va a recibir irrigación por la curvatura mayor. Bien, ahora, recordemos que la arteria aorta abdominal me va a dar una primera rama visceral, que es el tronco celíaco. Bien, el tronco celíaco, ¿cuántas ramas me da? 3. ¿Cuáles son? Hepática común, que es esta de acá. Esplénica, que es la más grande, que está por la izquierda, que pasa por detrás del estómago. Y la gástrica izquierda. Perfecto. Ahora, atentos acá. La arteria gástrica izquierda va a irrigar al estómago por su curvatura menor, pero solo hasta la mitad. Solo hasta la mitad. ¿Bien? Y de la arteria hepática común, miren, de la arteria hepática común me van a dar dos ramas. Una que se va al hígado, que es la arteria hepática propia, y otra que baja, que es la arteria gastroduodenal. ¿Bien? De la arteria hepática propia me va a salir esta arteria de acá, que es la arteria gástrica derecha, que va a irrigar el estómago mediante su curvatura menor, pero solo hasta la mitad inferior. Por ende, ¿quiénes están irrigando el estómago por su curvatura menor? La gástrica izquierda y la gástrica derecha. La gástrica derecha, ¿rama de quién es? De la arteria hepática común. Y la gástrica izquierda, ¿de quién es rama? Del tronco celíaco. Ahora, la unión de la arteria gástrica derecha e izquierda
me están formando el arco arterial de la curvatura menor. ¿Bien? Entonces, cuando te pregunte quién irriga el estómago por su curvatura menor, el arco arterial de la curvatura menor. ¿Quiénes forman al arco arterial de la curvatura menor? La arteria gástrica izquierda, rama del remo celíaco, y la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática común. Perdón, propia. Por su parte, por la curvatura mayor, muy bien, va a estar irrigado de la siguiente forma. Primero, esta arteria, ¿quién era? La esplénica. La arteria esplénica se va a dirigir a irrigar al vaso. Pero antes que llegue al vaso, me va a dar esta rama de acá, que es la arteria gastro-omental izquierda, que va a irrigar al estómago por su curvatura mayor, pero solo hasta la mitad. ¿Bien? Luego, esta arteria que se llamaba la arteria gastro-duodenal, me va a dar como rama a la arteria gastro-omental derecha, a la gastro-omental derecha, y va a irrigar al estómago mediante su curvatura mayor, pero solo hasta la mitad. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué arterias están irrigando al estómago mediante su curvatura mayor? La arteria gastromental izquierda o gastroepicloica izquierda y la arteria gastroepicloica derecha o gastroomental derecha. La gastroomental izquierda, rama de la esplénica, y la gastromental derecha, rama de la arteria gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática común, que es rama del tronco celíaco. Ahora, la unión de las arterias gastromentales derecha e izquierda me forman el arco arterial de la curvatura mayor. Entonces, ¿quién irriga el estómago por su curvatura mayor? El arco arterial de la curvatura mayor. ¿Quiénes forman el arco arterial de la curvatura mayor? Las arterias gastroepicloicas, tanto derecha como izquierda. ¿Bien? ¿Qué venas van a recoger la sangre del estómago? El arco venoso de la curvatura menor y el arco venoso de la curvatura mayor. ¿Quién va a inervar al estómago? Los nervios gástricos, que son ramas del décimo. ¿Claro con esto? ¿Sí? ¿Para que puedan estudiarlo? Perfecto. Listo, hasta ahí con el estómago. Vamos con el intestino delgado. El intestino delgado, ¿cuántas porciones tiene? 3. ¿Cuáles son? Muy bien, la primera porción, que es la que va a estar en relación con el estómago, es el duodeno. La siguiente porción, que es la que va a formar todas estas asas intestinales, es el yeyuno, y la porción que va a conectar con el intestino grueso o colon es el ilio. Entonces, el intestino delgado va desde el píloro hasta la válvula iliocecal. Muy bien, desde el píloro que conecta con el estómago hasta la válvula iliocecal, que es una válvula que va a estar entre el ciego, por eso cecal, y el ilio terminal, por eso ilio. Tiene una longitud aproximada de entre 6 a 8 metros y la única porción fija es el duodeno, el resto es flotante. Acá está, el resto es flotante. La porción del ilio es muy bien. Vamos primero con el duodeno. Primero, el duodeno está sujeto por peritoneo. Muy bien, tiene una longitud aproximadamente de 25 centímetros y tiene 4 porciones. Esta porción que está en directa relación con el estómago, ¿cuál es? Superior, esta que baja, descendente, esta acá, horizontal y esta ascendente. Muy bien, ahora la función anatómica del duodeno va a ser que absorbe vitaminas, minerales y nutrientes. Y es aquí donde ocurren las úlceras pépticas, más o menos en la primera porción. Ahora, otro dato importante del duodeno, aparte de su función anatómica, es que en la segunda porción del duodeno se van a absorber los fármacos que tú vas a dar a tu paciente de forma oral. Cuando te digo que un fármaco se absorbe es cuando pasa desde su sitio de administración hacia la sangre. Entonces es en la segunda porción del duodeno donde los fármacos de vía oral van a pasar hacia la sangre. ¿Bien? Listo. Ahora, el duodeno
va a estar irrigado principalmente en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. La mitad superior va a estar irrigada por las arterias pancreático-duodenales superiores, que vienen de la arteria gastroduodenal, que recordemos que vienen de la arteria hepática común. ¿Bien? Hasta aquí, porque somos bastante. Y la mitad inferior va a estar irrigada por las arterias pancreático-duodenales inferiores, que vienen de la arteria mesentérica superior. ¿Bien? Entonces, la mitad superior irrigado por las arterias pancreático-duodenales superiores y la mitad inferior irrigado por las arterias pancreático-duodenales inferiores. Listo, hasta ahí. Luego tenemos el yeyuno. El yeyuno presenta una coloración roja oscura, su pared es gruesa y pesada, presenta una mayor vascularización, sus vasos son rectos y largos. Y bueno, esto lo pueden leer tranquilamente. Lo que me interesa del yeyuno es que sepan de que el meso que los está uniendo a la pared abdominal para que por gravedad no se caigan, ¿cómo se llamaba? El mesenterio. Muy bien. ¿Y cuál es el contenido del mesenterio? ¿Quién irriga el yeyuno? Las arterias yeyunales. ¿Rama de quién? De la arteria mesentérica superior. Ahora, las arterias yeyunales llegan a irrigar al yeyuno mediante el mesenterio. Entonces tenemos como contenido del mesenterio a las arterias yeyunales. Bien, aquí no vamos a encontrar placas de Peyerl, que recordemos que son estructuras histológicas que van a tener una función inmunitaria. Finalmente, el ilion, va a estar irrigado por las arterias iliares, también ramas de la arteria mesentérica superior. ¿Bien? Sí, y esto también lo puedo reconocer bien. Listo. ¿Hasta aquí claro con el intestino delgado? Vamos ahora con el intestino grueso. El intestino grueso también se le conoce como el colon. ¿Bien? Entonces, vamos acá. ¿Este aquí quién es? ¿El ilion qué? Ilion terminal. Por aquí pasa el contenido y primero vamos a ver de que el colon o intestino grueso va a tener partes. Primero, esta parte, la más abultada, ¿cómo se llama? El ciego. Bien, pregunta, ubicación topográfica del ciego, ¿cuál es? Fósil acá derecha. Bien. Ahora, del ciego va a salir este apéndice de acá que tiene forma de una colita de chancho. ¿Cómo se llama? El apéndice cecal. Bien. Luego, toda esta porción del colon que sube, ¿cómo se llama? Colon ascendente. Esta que está de forma transversa. Colon transverso, esta que baja. Colon descendente, este quiebre. Colon sigmoides, esta parte recta. El recto. Y finalmente el orificio externo. El ano. Bien. Listo. ¿Qué otras estructuras importantes tenemos acá? Primero, a lo largo de todo el colon vamos a encontrar esta estructura de acá, que es como si fuese un gusanito como que un puentecito que va a pasar por todo el colon. Esta estructura se le conoce como la tenia cólica. Muy bien, esta se le conoce como la tenia cólica. De la tenia cólica van a salir estos apéndices de acá, que están compuestas principalmente de grasa. Estos apéndices se les conoce como los apéndices epiploicos. Muy bien, los apéndices epiploicos. Luego, vamos a encontrar aquí entre el colon ascendente y el colon transverso este ángulo, ¿cómo se llama? Ángulo hepático del colon. Muy bien, ¿cuál es su ubicación topográfica? Hipocondrio derecho. Y entre el colon transverso y el colon descendente, este ángulo de acá, ¿quién es? Ángulo esplénico del colon, ubicación topográfica, hipocondrio izquierdo. Perfecto. Bien, listo. Ahora, cada abultamiento, aquí cada abultamiento del colon se le conoce como austra. Austra con H al inicio. Tengo aquí austras, estos abultamientos de acá, sólidos independientes. Bien. Ahora, en cuanto a la irrigación del colon, muy bien, van a estar a cargo de las arterias cólicas. Bien. Primero, vamos a encontrar aquí que
el ilion terminal y el ciego van a estar irrigados por qué arteria? Rama de la arteria mesentérica superior. Si ya vimos ramas de la arteria mesentérica superior, ¿cuáles eran? La pancreático inferior. ¿Cuál? La iliocólica. Muy bien. El ilion terminal y el ciego irrigados por la arteria iliocólica. Ahora, la arteria iliocólica me va a dar una ramita, que es la arteria apendicular, que va a irrigar al apéndice cecal. La arteria apendicular. Luego, ¿cuál es la siguiente rama de la arteria mesentérica superior? Que va a irrigar al colon ascendente. El colon ascendente, ¿hacia qué lado del cuerpo está? ¿Derecho, medio o izquierdo? Derecho. Entonces lo voy a irrigar la arteria cólica derecha. Bien, la arteria cólica derecha irriga el colon ascendente. El colon transverso, ¿quién irriga? Entonces, por lo menos, medio. Bien, la arteria cólica media, también rama de la arteria mesentérica superior. El colon descendente, ¿quién irriga? Arteria cólica izquierda, ya rama de la arteria mesentérica inferior. El colon sigmoides, ¿quién irriga? Las arterias sigmoideas, también ramas de la arteria cólica inferior. Y el recto, ¿quién irriga? La arteria rectal superior, también rama de la arteria mesentérica inferior. Además, también va a estar irrigado, perdón, ahí está. El recto también va a estar irrigado, aparte de la arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior, por la arteria rectal media y por la arteria rectal inferior. Ramas de la arteria ilíaca interna. Bien, ramas de la arteria ilíaca interna. Bien, entonces, aquí como les mencioné, en la fosa ilíaca derecha encontramos al ilion terminal, al ciego y al apéndice cecal. Bien, al apéndice cecal. Bien, ahora, el apéndice cecal clínicamente puede encontrarse de diferentes formas. La más común es la subcecal y la pélvica, es la más común. Muy bien, pero a veces el cuerpo se pone ficoso y te lo pone preileal por encima del ilion o postileal por detrás del ilion terminal. Y aún más exquisito te lo puede poner por debajo del ciego, por detrás del ciego, perdón, que es la retrocecal. Muy bien. Entonces ahí tenemos esta cecal. Ahora, el meso que une al apéndice cecal se llama el mesoapéndice. Y como te mencioné, está irrigado por la arteria apendicular, rama de la arteria iliocecal. ¿Bien? Ahora, el apéndice cecal, ¿cuál es su función? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la función del apéndice cecal? No solamente para que se inflame y se opere. ¿Alguien aquí lo han operado del apéndice? ¿Todos tienes apéndice? ¿No? ¿Tú tienes apéndice? Ya, cuando te dio el cuadro del dolor de la apendicitis y te llevaron al médico, ¿qué fue lo primero que te hicieron? ¿Te acuerdas? Una radiografía ya no tanto, te tomaron una ecografía. Bien, tomaron una ecografía. Porque cuando toman una ecografía, ahí se pueden ver de qué el apéndice está inflamado. Bien, pero ¿qué pasa si es que el apéndice tiene una posición retrocecal? ¿Se podrá ver? No se va a poder ver. Es por eso que es más seguro que los médicos te manden una tomografía o una resonancia. Muy bien. Ahora, cuando te da un cuadro de apendicitis, ¿bien? ¿En qué topografía abdominal crees que comienza el dolor? En la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha. Muy bien. Ahora, no sé si habrá sido tu caso, pero cuando quieren confirmar clínicamente que el apéndice es el que está provocando el cuadro infeccioso, lo que hacen es poner al paciente boca arriba, muy bien, y que levante la pierna derecha, o sea que hagan flexión del muslo sobre la cadera, para activar a los músculos psoas mayor y el ilíaco, que están cerca al apéndice cecal, para que lo presionen. Y cuando lo presionan, tiene que haber un dolor que irradie de la fosa ilíaca derecha hacia el mesogástrico. ¿Sí? ¿Se entiende por qué, no? Porque acá están los músculos que flexionan el muslo sobre la cadera, y cuando están flexionándose, aprietan al apéndice, y si está inflamado, va a doler. Y ese dolor se irradia de la fosa ilíaca derecha al mesogástrico.
bien. Esa es una prueba que hacen. Otra prueba que hacen es literalmente en la fosa ilíaca derecha presionar fuerte, y si hay dolor puede ser de que sea una apendicitis. Pero existe otra prueba que es que cuando lo sueltan fuerte, lo apretan y lo sueltan fuerte, cuando lo sueltan hay un dolor también que se irradia de la fosa ilíaca derecha al mesogástrico. Eso también es positivo para una apendicitis. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si el apéndice se inflama y se revienta y no lo logran operar? ¿De qué se contamina todo el abdomen? De heces. Muy bien. Entonces, no sé si has escuchado esta condición que es la peritonitis. Es una complicación de la apendicitis. Si se revienta, las heces van a generar una septicemia. ¿Qué es una septicemia? Una septicemia es una infección generalizada del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Como el peritoneo está altamente irrigado, se contamina y el peritoneo se infecta, se inflama, por eso se le conoce como peritonitis. Y como el peritoneo está en relación a todas las vísceras, entonces eso ya es una emergencia que se tiene que atender rápidamente porque puede generar la muerte del paciente. Entonces, esa es una complicación de una posible apendicitis. ¿Bien? Ya lo vimos. Los ángulos también lo vimos, ángulo clínico, ángulo hepático. También lo vimos, el colon descendente y la irrigación del riñón. Bien. Chiquillos, entonces hasta ahí.